Capítulo 3. El Padre Nuestro y el perdón. Puede parecer sorprendente para algunos que personas que no son cristianas puedan aprender a perdonar. Yo creo que hay grados de perdón. Una persona que no es cristiana podría demostrar lo que puede llamarse perdón limitado y sentirse muy bien por ello. Si una persona está suficientemente motivada, él o ella pueden lograr un alto grado de satisfacción interior venciendo la amargura. Mahatma Gandhi apelaba a un sentido de valor y heroísmo cuando dijo: los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Por otro lado, el presidente John F. Kennedy dijo: perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. Rara vez eso es perdón total. La Biblia nos insta a perdonar totalmente. Es muy sorprendente, por tanto, saber que no hay enseñanza de este tipo de perdón en el judaísmo. Después del Holocausto, hubo un consenso en que el pueblo judío nunca perdonaría, nunca. La idea de que un judío se convierta en un creyente en Jesús como el Mesías y que luego ore junto con un creyente palestino es impensable para la mayoría de los judíos en la actualidad. Pero eso está ocurriendo, incluso en Israel. Uno desearía que este tipo de cosas ocurriera en las iglesias de cristianos gentiles, donde a menudo se justifica la amargura. Deberíamos decir sinceramente lo que decimos si escogemos orar el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Supongo que la quinta petición del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o, dicho de otra manera, perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros, ha hecho mentirosas a muchas más personas que ninguna otra frase en la historia de la humanidad. Pero no culpemos a Jesús de eso, pues deberíamos decir sinceramente lo que decimos si escogemos orar el Padre Nuestro. Y Jesús no dijo que tuviéramos elección, Él dijo: vosotros, pues, oraréis así. Jesús consideró esa como la petición más importante en su oración. Perdónanos nuestras deudas es obviamente un ruego de perdón de Dios, pero después sigue la siguiente frase, o posiblemente la gran mentira, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición es tanto un ruego de perdón como una afirmación de que nosotros ya hemos perdonado a aquellos que nos hacen daño. En la versión de Lucas de este relato, Jesús dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11:4. Allí el verbo perdonar está en tiempo presente. Cuando oramos de esa manera, afirmamos que nosotros estamos perdonando a todos. Yo he orado para que esta enseñanza marque una diferencia en las vidas de quienes la lean. Eso significa que he orado por usted. Tengo la sospecha de que hay muchas personas leyendo este libro que no necesariamente necesitan esta enseñanza, y hay algunos que la necesitan desesperadamente. No quiero que usted sienta una pseudoculpa acerca de este tema, no quiero hacer que nadie se sienta condenado o amenazado. Pero si usted puede tomar esta palabra y aplicarla, creo que esta enseñanza puede marcar la diferencia en su vida. Cuando usted hace esta petición, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, le está pidiendo a Dios que perdone todos sus pecados. La palabra traducida como deuda o pecado viene de una palabra griega que simplemente significa lo que se debe. Se utiliza de forma intercambiable con la palabra pecados. Justo después de que la oración termina, Jesús sigue diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Él quería expresar el significado de pecado cuando dijo la palabra deuda. Significa lo que se le debe a Dios, y debido a que usted le debe a Él pura obediencia, no llegar a eso significa que usted está en deuda con Él. En el Padre Nuestro, le pedimos que borre esa deuda de nuestra acta. Cuando usted ora, perdónanos nuestras deudas o perdónanos nuestros pecados, le está pidiendo a Dios que le libere de su responsabilidad. Perdonar viene de una palabra griega que significa dejar ser o enviar lejos. Por ejemplo, dejar ser significaría que Dios no haría nada para castigarlo a usted, Él se limitaría a dejarlo estar como está y borrar lo que usted debe. Enviar lejos significa que sus pecados serán alejados de usted y usted no tendría responsabilidad por ellos, en lugar de que usted
tenga que pagar, Dios simplemente deja que no haya deuda. Esta frase, sin embargo, no es una oración por salvación, no es lo que llamamos la oración del pecador, la cual se resume en las palabras, Dios, ten piedad de mí, pecador, y es esencialmente la manera en que una persona llega a Cristo, ver Lucas 6 y 13. Si rogáramos por salvación sobre la base de ya haber perdonado a otros, entonces nuestra salvación sería condicional, la mereceríamos si hubiéramos perdonado a los demás y no la mereceríamos si no lo hubiéramos hecho. Esto es, o sería, como si una vez que hubiéramos perdonado a todos, Dios dijera, muy bien, ahora te salvaré. Pero entonces solo podríamos mantener nuestra salvación mientras siguiéramos perdonando a todos. Si alguna vez dejáramos de hacerlo, entonces perderíamos nuestra salvación. Si el Padre Nuestro, pues, fuera una oración que el incrédulo tiene que hacer, sería una oración por una salvación condicional, basada en las buenas obras. Andar en luz significa seguir sin comprometer nada de lo que Dios le muestre que debe hacer. Por el contrario, estas palabras constituyen una oración que solamente un creyente, alguien que puede verdaderamente llamar a Dios Padre, puede hacer. La verdad es que Jesús mismo reconoce lo que la Biblia generalmente afirma. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20, 9. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7 y 20. Porque no hay hombre que no peque. Y Reyes 8 y 46. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1, 8. ¿Cuál es el propósito del Padre Nuestro? ¿Cuál, pues, es el propósito de esta oración? No es apelar a nuestras propias fuerzas, sino mantenernos en comunión con el Padre, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1, 7. Para poder tener comunión con el Padre, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, 1 Juan 1, 5, todos nuestros pecados deben ser limpiados. Andar en luz significa seguir sin comprometer nada de lo que Dios le muestre que debe hacer. Pero si Él le muestra algo y usted lo barre debajo de la alfombra, años después se preguntará por qué usted no ha crecido espiritualmente. La razón será porque usted pospuso la obediencia, no hubo una verdadera comunión con el Padre. El Padre Nuestro está diseñado para guardarnos de tener una actitud farisaica. Todos tenemos ese problema, y la mayoría de nosotros luchamos con él todos los días. Por naturaleza queremos justificarnos, y de forma instintiva queremos señalar con el dedo. Esta oración nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra espiritualmente hablando y nos da objetividad acerca de nosotros mismos. Esta oración nos muestra que necesitamos un perdón diario tanto como necesitamos el pan diario. Hay dos cosas que Jesús da por sentado en el Padre Nuestro, que las personas nos han hecho daño y que nosotros mismos necesitaremos ser perdonados. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y a menudo otras personas no llegan a tratarnos con la dignidad, el amor y el respeto que a nosotros nos gustaría. Nosotros hemos hecho daño a Dios, y queremos que se nos libere de la responsabilidad. Las personas nos han hecho daño, y nosotros debemos liberarlos de la responsabilidad. Esta oración nos muestra que necesitamos un perdón diario tanto como necesitamos el pan diario. ¿De qué formas ha sido usted herido por otras personas? Quizá le hayan desacreditado o deshonrado, puede que se haya sentido decepcionado por la ingratitud de la gente. Quizá hayan mentido acerca de usted o se hayan aprovechado, puede que la gente no haya sido muy agradecida, puede que hayan sido desleales. Piense en alguien en su vida que le haya desacreditado. Piense en alguien en su vida que le haya decepcionado porque no fue agradecido. Jesús nos está diciendo que así son las personas. Puede que usted no se dé cuenta, pero usted les hace esas mismas cosas a otras personas. ¿No le gustaría que ellos le liberaran a usted de la responsabilidad? Usted ora para que Dios no le castigue a usted con todo rigor, y sin embargo ora para que Dios castigue a los demás con todo rigor. En una ocasión, en un momento crítico en mi vida, yo quería acercarme más a Dios,
pero también sabía que tenía que perdonar a alguien que me había herido. Fue como si Dios me detuviera en medio de la frase y dijera: RT, ¿sabes lo que estás pidiendo? Eso significa que quieres que yo les perdone y les bendiga. Una cosa es decir a Dios que los perdone y sin embargo esperar que Él no lo haga, pero otra cosa es decirlo con sinceridad. En aquel momento yo tuve que tomar una decisión. ¿Quería yo que Dios me tomara en serio, que los perdonara verdaderamente y les liberara de la responsabilidad? ¿Quiere usted que Dios le libere a usted de la responsabilidad? Como mencioné previamente, todos nosotros tenemos cosas que ocultar. Y si Dios decidiera, debido a que usted se negó a perdonar a otra persona, sacar a la luz algo oculto sobre usted y dejar que todo el mundo supiera lo que Él sabe sobre usted. Es una motivación bastante buena, si usted me pregunta, decir: Dios, perdónalos. Sí, muchas gracias. Por favor, perdónalos. Un camino libre. No solo necesitamos perdón diario tanto como necesitamos el pan diario, sino que también necesitamos orar diariamente para tener la gracia para perdonar a otros como un compromiso de por vida. No es fácil. Nunca nadie dijo que lo sería. Ha sido lo más difícil que yo he tenido nunca que hacer, pero seguir esa frase del Padre Nuestro es el camino más libre hacia la comunión con Dios. No hay perdón para quien no perdona, pero no es una oración para justificación. Tampoco es una oración para mantenerlo a usted salvo. Es una oración por una comunión continua. Significa no señalar con el dedo, ni guardar rencor. Tan pronto como Jesús terminó de enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro, añadió: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6 y 14. Es como si Jesús añadiera una postdata al Padre Nuestro: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Casi parece que por eso Él nos dio la oración desde un principio. ¿Por qué Jesús añade esa afirmación? Está demostrando cuál de las peticiones era la más importante. La tendencia más natural del mundo es querer venganza cuando alguien nos ha ofendido. Es tan natural como el comer o el dormir, y es en ese tintiva. Jesús nos dice que hagamos algo que no es natural sino sobrenatural: perdonar totalmente a las personas, a veces a quienes están más cerca de nosotros, las ofensas que nos hacen. Yo mismo sigo luchando en esta área. Pero cuando yo perdono de forma verdadera y total, he cruzado y he pasado a lo sobrenatural y he alcanzado un logro igual a cualquier milagro. No solo necesitamos perdón diario, tanto como necesitamos el pan diario, sino que también necesitamos orar diariamente para tener la gracia para perdonar a otros como un compromiso de por vida. El reino de los cielos es el dominio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se siente en su hogar en nosotros, significa que no está entristecido, que puede ser Él mismo. Él no se ajusta a nosotros, sino nosotros a Él. Cuando Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, no estaba hablando de cómo alcanzar la salvación. Se estaba refiriendo a recibir la unción de Dios y participar en una relación íntima con el Padre. A menos que estemos andando en un estado de perdón hacia otros, ¿no podemos tener una relación íntima con Dios? ¿Ser sinceros con nosotros mismos acerca de la amargura? Aquí está una verdad aún más difícil. Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. 1 Juan 1, 6. Una manera de andar en tinieblas es teniendo amargura en nuestros corazones hacia otros, amargura que crea confusión en nuestras mentes y opresión en nuestros corazones. Puede que usted diga: oh, pero yo tengo comunión con Dios. No, no la tiene. Usted simplemente afirma tener comunión con Dios si hay amargura en su corazón. Y si afirmamos tener comunión con Dios pero andamos en tinieblas, mentimos. Andar en tinieblas es la consecuencia de la falta de perdón. Cuando yo no perdono, podría pasarme horas cada día en oración, pero no estoy teniendo una comunión genuina con Dios.
Si yo no puedo perdonar a la persona que ha hecho daño a alguno de mis seres queridos, he perdido mi relación íntima con el Padre. Puede que incluso siga predicando, y puede que la gente diga, «Oh, qué maravilloso sermón». ¿Debe usted estar muy cerca de Dios? Yo puedo cantar alabanzas al Señor con mis manos levantadas, y puede que usted diga, «Oh, miren cómo RT adora al Señor». Yo podría actuar de tal manera que usted pensara que yo soy la persona más santa de la iglesia, pero si tengo amargura en mi interior o guardo rencor contra alguien, soy un mentiroso. No puedo andar en luz cuando estoy realmente en tinieblas. Jesús tiernamente nos muestra en el Padre Nuestro que nosotros seremos heridos, y lo seremos por personas que nunca hubiéramos imaginado. Podríamos pensar, bien, sí, puedo imaginar que fulanito me haga daño, pero nunca pensé que serías tú. El Salmo 41:9 predice con candidez aquello de lo que Jesús nos advierte: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Seremos heridos por personas a quienes amamos? Lo que es más, Jesús llama pecado a los actos que ellos realizan contra nosotros. Cuando las personas no tienen intención de herirnos, ahora bien, hay más de un tipo de herida que causa daño y dolor. En algunos casos las personas le decepcionan haciendo cosas que ellos creen que son necesarias. No tienen intención de herirnos, pero lo hacen. Como padre o líder en la iglesia, usted a veces hace eso, debe tomar una decisión y luego decir, lo siento, pero así tiene que ser. Cuanto mayor sea el pecado que usted deba perdonar, mayor es la medida del espíritu que vendrá a usted. Ha habido personas en mi vida que han tomado esa clase de decisiones. Aun cuando herirme no era su motivación, ellos sabían que sus decisiones me harían daño, y lo hicieron. En esos casos, la ofensa no es un pecado manifiesto que usted deba perdonar, pero a pesar de eso usted se siente herido. Heridas causadas por la falta de sensibilidad. Por otro lado, hay personas en nuestro mundo cuyos actos son llamados pecado. Y, una vez más, hay más de un tipo de tales pecados. Hay pecados que no se cometen a sabiendas, pero sin embargo se hacen sin ninguna sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. Una persona puede que esté tan llena de sí misma, debido a su propia ira o ambición, que él o ella hieran a otras personas sin darse cuenta de ello. Nunca olvide que podría usted haber sido herido por otros sin que se dieran cuenta. Todos nosotros pecamos cada día, y por lo tanto deberíamos orar diariamente por aquellos a quienes hayamos herido aún sin saberlo. Debemos aprender a desarrollar un espíritu de sensibilidad hacia quienes nos rodean. Cuanto más sensible sea el Espíritu Santo, más me daré cuenta de las personas que están sufriendo a mi alrededor. Recuerde las palabras escritas acerca de Jesús: no quebrará la caña cascada, Mateo 12:20. Yo quiero tratar a cada persona que encuentre de esa manera, pero me temo que no siempre lo hago. Hay, pues, un tipo de pecado en el que los ofensores no tienen malicia, no tienen odio, y su motivación no es la de hacernos daño, pero a pesar de eso pecan por su falta de sensibilidad hacia los demás. Heridas causadas por pecados cometidos a sabiendas, pero también hay pecados que se cometen deliberadamente. Algunas personas hacen cosas malas con sus ojos bien abiertos, y esas personas con seguridad tienen que saber que han hecho algo malo. Puede que usted diga, ¿tengo que perdonar incluso eso? La respuesta es, sí. Sin embargo, hay un maravilloso consuelo: cuanto mayor sea el pecado que usted deba perdonar, mayor es la medida del espíritu que vendrá a usted. Por tanto, si tiene usted entre manos una situación extremadamente difícil, y dice, yo no puedo perdonar esto, puede que no se dé cuenta al principio de que ahí, servida en bandeja de plata, está la oportunidad de recibir una medida de unción que otra persona ni siquiera podría llegar a obtener. Considérelo un desafío y una oportunidad, tómelo con ambas manos. Dé la bienvenida a la oportunidad de perdonar la más profunda de las heridas, la mayor de las injusticias, y recuerde que una mayor unción le está esperando. ¿Cuál es el pecado que debemos perdonar? Cualquier pecado que se haya cometido contra nosotros. Debemos comenzar por no juzgar, pues no nos corresponde a nosotros juzgar los motivos de otra persona.
Reservar el juicio solo para Dios demuestra que ya estamos comenzando a perdonar. Debemos dejar en manos de Dios lo culpables que puedan ser nuestros ofensores delante de Él. Puede que no sepamos si lo que ellos hicieron fue o no deliberado, solamente podemos saber con seguridad que fuimos heridos. Puede que nuestros ofensores sean como son debido a que tuvieron una mala paternidad cuando eran niños. Estoy seguro de que todos nuestros hijos, tarde o temprano, se darán cuenta de en qué cosas hemos fallado como padres, y necesitarán perdonarnos. Yo he tenido que perdonar a mi padre por sus imperfecciones. Quizá usted tenga que perdonar a aquel maestro injusto o a aquel jefe incompetente. Además, también debe perdonar a un hermano o hermana cristiano que haya sido insensible. Jesús está hablando acerca de un privilegio escogido. Si perdonáis a los hombres, es decir, si escogen hacerlo. Usted puede escoger no hacerlo. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa, Proverbios 7:11. ¿Puede usted pensar en muchas otras cosas que puedan causar honra? ¿Que su funeral se realice en Westminster Abbey? ¿Que le den un título nobiliario? ¿Ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Ganar el Premio Nobel de la Paz? Puede que eso cause honra, pero Proverbios 7:11 dice, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Eso es muchísimo más espectacular ante los ojos de Dios que ganar una competición olímpica. Es honra pasar por alto la ofensa. Requiere cruzar a lo sobrenatural. El perdón total es un privilegio escogido. El perdón total es un privilegio escogido. Es un privilegio ser recto, ser semejante a Dios y pasar este perdón a otra persona. ¿Por qué debiera usted querer perdonar? Porque usted valora la intimidad y la comunión con el Padre más que su deseo de ver que su enemigo sea castigado. Usted quiere la unción de Dios, demasiado como para intentar buscar venganza. Pero Jesús también lo expresa de manera contraria, por si acaso no hubiéramos ya entendido cuál es el punto, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, Mateo 6:15. Aunque no logramos la salvación por medio de nuestras obras, se requiere de nosotros que hagamos buenas obras, y una de ellas es perdonar a quienes nos han herido. Esta, entonces, es la continuación de la postdata de nuestro Señor después del Padre Nuestro. Somos arrinconados, y no hay manera de poder evitarlo. Perdonar a las personas es un asunto serio, no es opcional. Y sin embargo, para motivarnos a perdonar, Jesús debe decir, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué ocurre cuando no perdonamos? ¿Cuál, pues, es el resultado si no perdonamos? Si eso significa que perdemos nuestra salvación, se deriva que debemos ser salvos por las obras. No se equivoque en esto, cuando usted perdona a otra persona, eso es una obra, y es una buena obra. Pero le recordaría que el apóstol Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9. Pero Pablo añade, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, V10, aunque no logramos la salvación por medio de nuestras obras. Se requiere de nosotros que hagamos buenas obras, y una de ellas es perdonar a quienes nos han herido. Aunque sabemos que somos salvos solamente por gracia, existen consecuencias si escogemos el camino de la falta de perdón. Algunos aspectos de nuestra relación con Dios no pueden cambiar, pero otros se ven afectados por las cosas que hacemos. 1. La salvación es incondicional. La comunión con el Padre es condicional cuando somos justificados ante Dios, somos declarados justos, y eso se produce por la fe. Cualquiera que transfiere la confianza que él o ella tenía en sus buenas obras, y confía en lo que Jesús hizo en la cruz, es acreditado por Dios con una justicia perfecta. Pero la comunión con el Padre en el camino hasta el cielo es condicional. El pecado no confesado, incluyendo la falta de perdón, en nuestras vidas puede obstaculizar nuestra comunión con el Padre. 2. La justificación ante Dios es incondicional.
la unción del Espíritu es condicional. La unción, el poder del Espíritu en nuestras vidas, puede fluir y refluir. La paloma puede descender y después alejarse volando por un tiempo, pero nuestra posición delante de Dios, debido a la justicia de Cristo acreditada a nosotros, Romanos 4:5, es permanente. 3. Nuestro estatus en la familia de Dios es incondicional. Nuestra intimidad con Cristo es condicional. Somos hijos e hijas del Altísimo una vez hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ver Efesios 1:5. Estamos tan seguros en la familia de Dios como Jesús mismo lo está en la Trinidad. ¿Por qué? Hemos sido hechos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Somos salvos, pero nuestra intimidad con Cristo es condicional. 4. Nuestro destino eterno, si vamos al cielo o al infierno, está fijado, pero recibir una recompensa adicional es condicional. Una vez que somos salvos se nos asegura que iremos al cielo, pero recibir una herencia, una mayor recompensa, es condicional. Algunos puede que vayan al cielo sin recibir recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:14-15. Gracias a Dios que todo esto es cierto, pues si no habría pocos, si es que alguno, que se salvaran. Sin embargo, habiendo dicho eso, perdonar a otra persona es un acto que puede lograrse, puede hacerse, y es algo que usted y yo debemos continuar haciendo. No es suficiente con decir, bien, yo lo hice ayer. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Demostré que pude hacerlo. Es un compromiso de por vida. Pero que nadie diga, eso está más allá de mi alcance. Es posible hacerlo, puede que sea una lucha continua, pero tenemos el poder de vencer, y las consecuencias son maravillosas. ¿Dios condena a un espíritu no perdonador? ¿Dios condena a un espíritu no perdonador? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dijo Jesús. ¿Por qué cree usted que Dios odia tanto un espíritu no perdonador? Hay 3 razones. 1. Muestra indiferencia hacia lo más grande que Dios hizo. Lo más grande fue que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ser perdonado es lo más maravilloso del mundo, pero para poder perdonarnos, Dios pagó un precio muy alto. Yo pronostico que cuando lleguemos al cielo seremos capaces de ver, poco a poco, lo que significó para Dios enviar a su Hijo a morir en una cruz. Ahora solo vemos la punta de un iceberg. Vemos olas de gloria, y ellas nos vencen, pero hemos visto poco. Dios hizo por nosotros lo que no merecíamos. Él, por lo tanto, quiere que nosotros hagamos eso con otras personas que no lo merecen. 2. Interrumpimos el propósito de Dios en el mundo, la reconciliación. Dios ama la reconciliación. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y quiere que continúe. Cuando somos perdonados, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Cuando nosotros interrumpimos eso, a Él no le gusta lo más mínimo. Nosotros interrumpimos lo que Él comenzó, primero, enviando a su Hijo a morir en una cruz, llamándonos eficazmente por su gracia y dándonos un perdón total. Pero nosotros interrumpimos ese flujo por no hacer lo mismo. 3. Dios odia la ingratitud. Dios conoce los pecados que Él nos ha perdonado, y ama una respuesta de gratitud. Mateo 18 relata la historia de un siervo que tenía una gran deuda. Se puso de rodillas ante su Señor y dijo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de él, cancelando la deuda y dejándolo ir. El Señor sabía las cosas que había perdonado a su siervo, pero después ese siervo salió y se encontró con uno de sus propios consiervos que le debía una cantidad mucho menor, lo agarró y comenzó a ahogarlo, diciendo, págame lo que me debes. El consiervo hizo exactamente lo que él mismo había hecho, se puso de rodillas y dijo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, pero aquel a quien se le había perdonado una deuda mucho mayor se negó a perdonar, y puso a su consiervo en la cárcel. Pensar que pudiera haber tanta ingratitud. Al final el señor de los dos se enteró de ello, y el siervo no perdonador también fue llevado a la cárcel del deudor. Entonces Jesús añadió,
así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 6:35. Dios sabe lo que nosotros hemos hecho, conoce los pecados que Él nos ha perdonado, las cosas que nunca nadie escuchará. Si nosotros nos damos la vuelta y decimos, yo no puedo perdonar a esa persona lo que ha hecho, a Dios no le gusta eso en absoluto. Él odia la ingratitud. ¿Cómo se manifiesta la falta de perdón? Tener un espíritu no perdonador normalmente comienza con el resentimiento. El resentimiento se ve cuando una persona guarda rencor y se vuelve amargada en su interior. Esas personas están absortas con el odio y la autocompasión, no pueden aceptar la posibilidad de que la persona que ha cometido un acto tan horrible contra ellos no sea descubierta. Quieren que sea expuesta, quieren que sea alzada para que todo el mundo vea lo que ha hecho. Perdonar totalmente a otra persona es un acto que puede lograrse. Es posible hacerlo, y es algo que usted y yo debemos continuar haciendo. El resentimiento conduce a traer a la mente una y otra vez lo que el ofensor hizo, volviendo a revivir exactamente lo que ocurrió. Usted no debiera darle vueltas al incidente, ni siquiera pensar en ello, pues no le traerá nada de alivio ni de liberación, en cambio, le hará estar aún más agitado. Todo esto conduce a querer justicia, a querer venganza. Usted está determinado a hacer pagar a su ofensor, semejante al siervo a quien habían perdonado una gran deuda y que seguía diciendo, págame lo que me debes. Él había sido perdonado, pero no podía pasar ese perdón a otra persona. ¿Cómo hace usted que sus enemigos paguen por los delitos que han cometido contra usted? Una manera es amenazar con contar lo que usted sabe acerca de ellos y mantenerlos paralizados de temor. Quizá usted conozca un sucio secreto sobre alguien que le ha ofendido, y si usted lo cuenta, podría arruinar su vida. Sería gratificante dejar pender ese conocimiento sobre su cabeza de vez en cuando y decir, todavía podría contarlo. ¿Pero haría Jesús eso? ¿Tiene usted idea de lo mucho que le molesta a Dios que usted o yo nos comportemos de esa manera? Escoger continuar en la falta de perdón muestra que no estamos lo bastante agradecidos por el perdón de Dios de nuestros pecados. Habrá un día en que quienes no perdonen a otros tendrán que pagar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. A Dios le desagrada cuando usted o yo hacemos rehén del temor a otra persona, sabiendo lo que Él nos ha perdonado a nosotros. Puede que también busquemos nuestra propia venganza, dañando la reputación de esa persona, evitando que otros piensen bien de ella. Puede que incluso llevemos el castigo un paso más allá y administremos justicia personalmente, intentando imponer el castigo más severo que esté a nuestra disposición. No importa que Dios diga, mía es la venganza. No importa que Dios diga, eso es algo que solo yo hago. Si nosotros lo hacemos, permítame hacerle una promesa, solamente será una décima parte de lo que Dios habría hecho. Si usted y yo no podemos esperar al tiempo y la manera de Dios, y decimos, voy a asegurarme de que se haga justicia, Dios dice, está solo en esto. El perdón es una elección que debemos hacer, y no es una elección que se hace fácilmente. Si fuera fácil, ¿por qué cree usted que Jesús lo volvería a mencionar después de haber terminado el Padre Nuestro? Él sabe que el perdón es difícil. Tampoco fue fácil para Dios hacer lo que hizo, pero Él lo hizo de todas formas. Sacrificó a su Hijo, y nos pide que a cambio hagamos un pequeño sacrificio. Debemos hacer la elección de liberar de responsabilidad a nuestros enemigos, e incluso orar que Dios los libere de responsabilidad. Cuando usted hace eso y lo hace con sinceridad, lo ha conseguido. Él mira desde los cielos y dice que está bien, pero luego debe usted volverlo a hacer mañana. Debe hacer la elección y practicarla. El amor es un acto de la voluntad. Escoger continuar en la falta de perdón muestra que no estamos lo bastante agradecidos por el perdón de Dios de nuestros pecados. Quizá no nos hayamos tomado lo suficientemente en serio nuestro propio pecado o nuestra propia redención. Probablemente lo único que queramos decir sea, bueno, lo que yo hice no estuvo ni siquiera cerca de lo malo que fue lo que ellos hicieron. Y es ahí donde estamos equivocados.
Dios odia la autojustificación tanto como odia la injusticia que usted cree que es tan horrible, y a Él, sin duda alguna, no le gusta que juzguemos. Por tanto, si debe usted olvidar los pecados que Dios le ha perdonado, al menos recuerde que uno de los pecados más atroces de todos es la autojustificación. Yo nunca olvidaré el momento en que comprendí eso. Hace algunos años vi por primera vez el himno de John Newton. Mucho tiempo me deleité en el mal sin tener en cuenta vergüenza o temor, hasta que un nuevo objeto golpeó mi vista y detuvo mi loca carrera. 1. Cuando leí esas palabras, de repente comprendí que yo había seguido una loca carrera de ser fariseo, tomándome demasiado en serio a mí mismo. Me sentí muy avergonzado. Comprenda esto, tanto como Dios odia la autojustificación, nos perdonará también ese pecado. Puede que usted diga, yo no he tenido un pensamiento obsceno sobre esa persona, o no he caído en la inmoralidad como esa persona. Los pecados sexuales son un asunto serio, sin ninguna duda, pero para Dios, el pecado de la autojustificación es mucho peor. Una de las principales causas de un espíritu no perdonador es la autojustificación. Cuando comprendemos la magnitud de los pecados que nos han sido perdonados, no podemos evitar estar agradecidos por lo que Dios ha hecho, y se hace fácil perdonar a otras personas. No valorar nuestra comunión con el Padre. Hay, sin embargo, otra causa de la falta de perdón, que no valoramos lo suficiente nuestra comunión con el Padre. No debería haber nada más importante para nosotros que nuestra relación con Dios. El apóstol Juan dijo, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan 1:3. ¿Da usted un alto valor a sus tiempos de comunión con el Padre? Además, recibir una recompensa en el cielo significa mucho o nada para usted. Si escoge usted no perdonar a otros, no le está dando hoy un valor suficientemente alto a las cosas que un día significarán todo para usted. Las consecuencias de un espíritu no perdonador. ¿Cuáles, entonces, son las consecuencias de albergar falta de perdón en nuestros corazones? ¿Qué quiso decir Jesús exactamente cuando dijo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas? Mateo 6:15. 1. El Espíritu Santo es contristado y no contristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Su relación con el Espíritu Santo debería ser una de las prioridades más importantes en su vida. Cuando el Espíritu Santo es contristado, eso provoca una distorsión en nuestros pensamientos. El Espíritu no contristado es lo que nos capacita para manejar las cosas. Yo no sería capaz de realizar mi trabajo si el Espíritu Santo estuviera permanentemente contristado dentro de mí. No sería capaz de funcionar ni de pensar con claridad. Si yo le he dicho una palabra áspera a mi esposa, lo hice, o a mis hijos, o a alguien que está a mi lado, o si he albergado sentimientos de resentimiento cuando intentaba preparar un sermón, es impossible. ¿Por qué? Mi actitud contrista al Espíritu. No es distinto para usted. Usted quiere hacerlo lo mejor que pueda, ya sea trabajando con computadoras, siendo maestro, abogado, doctor o enfermera, o simplemente escribiendo una carta. Usted no quiere que el Espíritu Santo esté molesto con usted. No olvidemos que inmediatamente después de que Pablo nos amonestara a no contristar al Espíritu, añadió: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31-32. 2. Se le deja a usted solo negarse a perdonar significa que Dios se queda atrás y le deja a usted tratar con sus propios problemas en sus propias fuerzas. No muchas personas quieren vivir ese tipo de vida, arreglándoselas por sí mismos sin la ayuda de Dios. Personalmente, yo no podría soportarlo. La Biblia dice que el que se aparta será hastiado de sus caminos, Proverbios 2:14, por eso, cuando a uno se le deja que se las arregle solo y con la carne, se da rienda suelta a esas impensables capacidades hacia el pecado en esa persona. No solo eso, sino que Satanás también puede entrar,
Él tomará ventaja sobre nosotros si puede, ver 2 Corintios 2 y 11, explotará ese espíritu no perdonador, jugará con su autocompasión y, lo peor de todo es que usted puede pensar que Dios está con usted en todo eso. Es igual que cuando el diablo le dijo a Eva, no moriréis, Génesis 3, 4, y ella dijo, en efecto, oh, bien, gracias por eso. Y le creyó. El diablo vendrá a nuestro alrededor y dirá, ¿ahora? Mira, normalmente sería cierto que debieras perdonar, pero lo que has tenido que perdonar es mucho peor que las ofensas de ningún otro, así que Dios te hace exento. Y usted dice, oh, gracias por eso, y es lo bastante necio como para creerlo. Negarse a perdonar significa que Dios se queda atrás y le deja a usted tratar con sus propios problemas en sus propias fuerzas. En primer lugar, el Espíritu Santo es contristado y usted no es capaz de pensar con claridad. En segundo lugar, el diablo gana acceso porque Dios le deja a usted que se las arregle solo. Pero usted sigue comenzando a imaginar que Dios está con usted y que usted está perfectamente justificado en su enojo. Una vez que eso ha ocurrido, no se sorprenda si al final cae usted en otros pecados, y puede que incluso comience a hacer cosas que nunca pensó que haría. Cuando el diablo obtiene una entrada, usted comienza a comprometer todo tipo de cosas relativas al dinero, al sexo y a la integridad. Una vez conocí a un hombre que cayó en inmoralidad sexual, pero el verdadero comienzo de la raíz del pecado en su vida fue su amargura. La amargura puede parecer que está a 1000 kilómetros de la inmoralidad sexual, pero ese hombre no perdonó a quien le había ofendido y al final cayó en la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Se le dejó que se las arreglara solo. 3. Usted obliga a Dios a convertirse en enemigo suyo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye enemigo de Dios? Santiago 14, 1, 4. La razón por la cual Dios le trata como un enemigo es porque, al no perdonar a otros, usted está realmente diciendo, Dios, apártate, quiero hacer tu trabajo. Usted se corona a usted mismo como juez, jurado y ejecutor, e intenta tomar el lugar de Dios. Solo Él es el juez justo, y siendo justo, hará lo correcto. Él limpiará el nombre de usted y tratará con justicia a quienes lo hayan herido. Él siente lo que usted siente, pero si usted decide hacer el trabajo por Él, Él se convierte en su enemigo. Siempre que juzguemos a otro, no saldremos impunes. No juzgue, y no será juzgado, juzgue, y será usted juzgado. Es tan sencillo como eso. 4. Usted pierde el potencial de su unción cuando usted no perdona, la unción que Dios podría haberle dado es apartada, y usted se vuelve semejante a un caparazón vacío. Puede que continúe durante un tiempo, porque los dones de Dios son irrevocables, ve Romanos 11 y 29. Aún el rey Salomón profetizó durante un tiempo después de que el Espíritu le hubiera dejado, pero al final lo perdió todo. La razón por la cual Dios le trata como un enemigo es porque, al no perdonar a otros, usted está realmente diciendo, Dios, apártate. Quiero hacer tu trabajo. En lugar cercano a mi salvación, yo considero la unción como lo más precioso que tengo en esta tierra, no quiero perderla. Unción de Dios. Puede que prosperemos por un tiempo, el ímpetu de otros dones en nosotros puede hacernos creer que seguimos teniendo la unción de la que disfrutamos ayer. Pero quédese con esto, guardar rencor, intentar castigar y hacer justicia cortará su unción. La pérdida se hará evidente más tarde o más temprano, a menos que usted escoja perdonar, y perdonar totalmente. 5. Una comunión no auténtica con el Padre. Lo que ocurre a menudo cuando no perdonamos es que comenzamos a vivir en un mundo de ensueño.
Estamos profundamente dormidos y no lo sabemos hasta que nos despertamos y decimos, oh, me quedé dormido. Cuando dormimos profundamente, puede que hagamos cosas que nunca haríamos cuando estamos despiertos. Me gustaría que este capítulo fuera un llamado a despertar. ¿Es usted como el hijo pródigo que al final volvió en sí? Lucas 3:17. Es un asunto serio, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. Juan 1:6. Cuando usted no perdona, la unción que Dios podría haberle dado es apartada, y usted se vuelve semejante a un caparazón vacío. Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tan duro como esto parezca, hay una tierna frase que se encuentra en este versículo, vuestro Padre. Dios sigue siendo su Padre, sin importar cuántas veces peque usted contra Él. Por tanto, cuando se trata del perdón de pecados, hay dos niveles. Uno es lo que llamaríamos forense, se refiere a lo que es legal, y es la esencia de ser justificado. Dios declara legalmente que somos justos. Es la manera en que Dios nos ve en Cristo, legalmente, como si nunca hubiéramos pecado. Pero también está el nivel espiritual, en el que no solo somos declarados justos, sino que también disfrutamos de una experiencia espiritual que viene de ser perdonados. Es esta experiencia la que usted pierde cuando está en un estado de falta de perdón. Porque dio Jesús esta palabra en su oración modelo. Tenía que motivarnos. Es una advertencia a la que todos debemos prestar atención. Y si una persona que no es cristiana puede ser motivada a perdonar, aun cuando sea de una forma limitada, ¿cuánto más deberíamos nosotros como cristianos ser motivados por el Espíritu Santo a perdonar, y hacerlo totalmente? No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7:1-2.